Ok, entonces ya vemos allí la presentación, ¿verdad, doctores? Ya, doctora. Sí, doctora, ya se ve. Bueno, entonces vamos a empezar con cicatrización. Su libro, el capítulo se llama Curación y Reparación, ¿de acuerdo? Entonces, en este capítulo, doctores, de lo que vamos a hablar básicamente es de depósito de matriz extracelular y degradación de matriz extracelular, doctores. Como ustedes ya leyeron en su libro, hablar de cicatriz es la parte, cuando vimos inflamación o cuando vimos inflamación aguda, vimos los signos cardinales, dijimos que el quinto signo cardinal que algunos pacientes podían presentar y otros no, era la pérdida de la función. Hablando en cuestiones de cicatrización, la formación de una cicatriz correspondería a el quinto signo cardinal, doctores. Una cicatriz realmente lo que hace o lo que es reemplazar el tejido que se perdió por fibrosis, doctores. Y ese tejido que tiene fibrosis, pues obviamente ya no cumple la función. Les ponía yo el ejemplo de cuando sufrimos una herida en el cuero cabelludo, en la piel cabelluda o donde tenemos anexos, por ejemplo, en los brazos, en las piernas, lo único que conseguimos es que se repare esa solución de continuidad. O sea, la cicatriz o la herida, doctores, lo vamos a llamar solución de continuidad. Entonces, lo único que hace es reparar, rellenar ese espacio, pero si ustedes revisan, en la cicatriz no se les van a formar anexos. ¿Por qué? Porque ya no va a suplir la función. Solamente va a suplir el espacio que se dejó por la pérdida de tejido, ¿ok? Entonces, tenemos que la curación, doctores, va a inducir el proceso inflamatorio, es decir, para que podamos tener la formación de una cicatriz, doctores, o para que una herida pueda curar y repararse, doctores, necesitamos que previamente se haya iniciado el proceso de inflamación, o todo esto más bien está unido y funcionan a la par. Recuerden que les dije que el proceso de inflamación era un proceso cotidiano. Entonces, para que podamos tener cicatrización, doctores, necesitamos que se haya desarrollado en la respuesta inflamatoria. Es una proliferación y migración de células parenquimatosas y de tejido conectivo. Estas células, doctores, lo que van a hacer es precisamente cubrir o rellenar, si ustedes quieren llamarle así, los espacios desprovistos de tejido. Además de las células parenquimatosas y del tejido conectivo, doctores, vamos a tener la aparición de tejido de granulación. El tejido de granulación, doctores, no es más que vasos de neoformación. Son vasos de pequeño calibre que se están formando de nuevo para que permitan que proliferen esas células parenquimatosas. Y se le da ese nombre porque se supone que recuerda macroscópicamente a las granadas. Si conocen las granadas, la que se utiliza para los chiles en nogada, doctores, cuando ustedes la parten, la granada, los granos son rojos y se ven muy brillantes, rutilantes, ¿ok? Entonces, se supone que el tejido de granulación recuerda a esa granada, por eso le pusieron tejido de granulación. Se va a llevar a cabo, doctores, síntesis de proteínas de la matriz extracelular y obviamente se va a depositar colágeno, doctores, o colágena. La colágena, doctores, al final de cuentas, lo único que va a hacer es ocasionar o producir una fibrosis, doctores. Va a tener un proceso de remodelación, es decir, primero lo que va a llevar es que se deposita el tejido, todo el tejido conectivo, la matriz extracelular, primero se deposita toda la que sea posible para rellenar el espacio desprovisto de tejido. Una vez que se produjo todo la reparación de esa cicatriz, de esa herida, de ese tejido, que ya se llenó ese espacio, doctores, viene la contracción.
Por eso cuando ustedes tienen una herida y que se forma la cicatriz o la costra, como ustedes o como la conocemos, la costra, doctores, que realmente es la formación del coágulo, doctores, y es el tejido que pudo haber sufrido, es el coágulo, es células muertas, y si por allí quedó alguna célula inflamatoria, doctores, recuerden ustedes que la cicatriz se va formando dependiendo de qué tan separada estén los bordes de esa lesión. La cicatriz, la costra se va formando va empujándose de abajo hacia arriba, o bien nada más se forma en la superficie si los bordes de la herida son continuos, doctores, ¿ok? Y aunque nosotros veamos una herida quirúrgica que ya formó realmente una cicatriz, que ya solamente vemos la línea o como haya suturado, doctores, a pesar de que ya esté unida, adherido los dos extremos, a todas las heridas les va a faltar resistencia. Habitualmente la resistencia a una herida quirúrgica la adquiere posterior a los 8 meses, doctores. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los factores que van a influir para que un tejido se pueda reparar? Necesitamos ver cómo está el tejido alrededor de la lesión y qué tan grande fue el daño que sufrió ese tejido. No es lo mismo, doctores, que hayan entrado, por ejemplo, ustedes o cualquiera de nosotros, a una cirugía donde el cirujano realiza el corte, hace un corte lineal, doctores, y sobre ese mismo corte lineal vuelve a reparar. Los bordes son continuos y son rectos, doctores. Que si fuera, por ejemplo, una herida en la que, por decir algo, fue una herida por arma de fuego, pues obviamente los bordes hablando de piel, ¿ok? Los bordes de la herida van a ser anfractuosos, o por ejemplo, si fue una amputación, cuando son amputaciones quirúrgicas o cuando son amputaciones traumáticas, doctores, el tejido donde se haya realizado el corte, pues obviamente va a ser diferente, doctores. Si es una amputación quirúrgica, el cirujano decide qué tanto corta, cómo lo corta y que la piel le dé suficiente para formar el muñón, doctores. Pero ¿qué tal si es una amputación traumática? Primero, la piel, ¿sí? El sitio donde se haya cortado la piel va a tener machacamiento, doctores. Y todo el tejido que tiene machacamiento, o que ustedes, por ejemplo, cuando son estudiantes o cuando son internos, no le ponen suficiente, no miden su fuerza, doctores, con las pinzas. Y entonces ya ve que tenemos la pinza, no tengo aquí a la mano pinzas, hagan de cuenta que esta es su pinza, ¿sí? Habitualmente sin dientes, doctores. Ajá. Entonces, si ustedes están tomando la piel, va el cirujano, que ya tiene más expertise en esto, sabe que nada más con presionar un poco la va a sostener, ¿ok? Pero, ¿qué sucede cuando ustedes llegan a hacer su internado o están como estudiantes acudiendo a la práctica? Están tan nerviosos que le ponen un montón de fuerza y entonces con los dientitos que tiene, doctores, a ver, hay algunas que tienen, ¿se compraron estuche de diagnóstico? No, ¿verdad? Porque estaban ustedes en su casita. Ok. Sí. ¿Sí? ¿Quién sí se compró? ¿Frida? Sí. Ok. ¿Nadie más tiene estuche de diagnóstico? Estuche de disección, perdón. Sí, yo también. De disección. ¿Sí? Ok. Bueno, en sus estuches de disección habitualmente va a venir una que tiene un dientito más salido. Esa es para generar tracción, doctores. Y todas las demás no tienen ese pico, pero sí tienen una estriación, se llaman dientes, ¿ok? Entonces, si ustedes le ponen mucha fuerza a esas pinzas, doctores, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo las mías en la mano. ¿Qué pasó? Ah, ok, a ver, Eres de Nilsson, ¿verdad? Sí, es de Nilsson. Ajá. A ver. No, pégala más a tu... Esa es la pinza, ajá. Pinza sin dientes. ¿Ok? Tiene un estriadito.
Sí, y esa es la que tiene dientes, ¿ok? Si se fijan, tiene un canalito, ponla de frente, la del diente Denilson, ajá, donde va a anclar la puntita, ¿ok? Gracias, Denilson. Entonces, habitualmente utilizan la de sin dientes. Y si aprietan ustedes mucho con esa pinza la piel para que están suturando, doctores, con los mismos dientes de la pinza, ustedes lo que van a ocasionar es necrosis de la piel. Y entonces, aunque les haya quedado bien bonita su sutura, pero si apretaron mucho con la pinza la piel, la necrosan. Y entonces, ¿qué creen que va a pasar? Se va a infectar y se va a abrir la herida, ¿ok? Entonces, deben de tener cuidado porque precisamente eso se refiere cómo está el tejido perilesional. Si fue por machacamiento, doctores, todo el tejido alrededor de la lesión va a estar necrosado por la compresión, ¿ok? Entonces, y cuando es quirúrgico, pues no pasa estas situaciones, no se machaca y no se necrosa el tejido perilesional. Entonces, depende de qué tan conservado esté el tejido. La intensidad y la duración del estímulo. Casi siempre esto va a suceder, doctores, por ejemplo, si tienen un proceso cicatrizal o una cicatrización, si se reinfecta o si se infecta la herida, obviamente la reparación va a tardar mucho más. ¿Por qué? Porque tiene que curar el proceso infeccioso para poder iniciar el proceso de reparación. Se puede enfrentar, dependiendo de cada paciente, doctores, enfermedades o alteraciones que van a inhibir la reparación. Es decir, situaciones, doctores, externas al paciente sobre todo, que van a hacer que no pueda reparar un tejido. Y en la última parte les ponen las enfermedades que inhiben la reparación. Recuerden ustedes que sobre todo en enfermedades, doctores, tenemos una crónico-degenerativa que es terrible, que es la diabetes mellitus, y las enfermedades autoinmunes, ¿ok? Y en la previa, donde dice que trastornos que inhiben la reparación, doctores, también metemos la ingesta de medicamentos. ¿Cuáles son los objetivos, doctores, de la cicatrización o de la reparación? Primero, restaurar esa pérdida de tejido, es decir, rellenar ese espacio. Segundo, doctores, formar una cicatriz, es decir, la cicatriz va a ser el tejido que una los dos extremos de esa lesión. Y por último, la producción de fibrosis. Entonces, la fibrosis, doctores, la entendemos como el tejido que ya no va a tener función. ¿Qué es el tejido de granulación? Ya les decía yo, el tejido de granulación, doctores, va a estar formado principalmente por vasos nuevos y vasos pequeños, no son vasos de grande calibre, son vasos de pequeño calibre, doctores, que se forman en el sitio donde va a iniciar el depósito de colágeno. Necesitamos estos vasos, doctores, este incremento en el número de vasos en ese lugar para que estimule la llegada y la producción de los fibroblastos. ¿Por qué, doctores? Porque los fibroblastos van a ser los encargados de depositar la matriz extracelular, que va a ser lo que va a permitir que un tejido cicatrice. ¿Cómo es que se va a formar la cicatriz? Entonces tenemos que primero lo que tienen que llegar son los fibroblastos, doctores. Los vasos de neoformación lo que van a hacer es que esté bien irrigada esa parte y entonces lleguen allí los fibroblastos. Una vez que llegan los fibroblastos, doctores, estos van a proliferar, es decir, van a aumentar en número, doctores, en el sitio donde se haya perdido el tejido, donde esté la lesión. Una vez que llegaron los fibroblastos son los encargados de depositar o de producir la matriz extracelular. Y una vez que ya se depositó suficiente matriz, que ya se reparó ese espacio, que se llenó el espacio que faltaba de tejido, viene el remodelado tisular. Entran enzimas, doctores, que de lo que se van a encargar es de, ustedes se han fijado cuando se forma su cicatriz, les decía yo, tienen una costra y lo que va a pasar es que la costra queda por encima de donde tienen la lesión.
Posteriormente, la costra se empieza a caer, doctores, y más o menos la costra se les empieza a caer en un periodo de 7, máximo 12 días, doctores. Se cae solita. Una vez que empiezan a ver ustedes que se forma su costra, se les cae solita máximo 12 días, doctores. Pero sucede que cuando se les empieza a caer la costra, ya están en el proceso de remodelado tisular y está quitando el tejido que ya no les sirve, que no es necesario. Incluso las viejitas decían, no te quites la costra porque te va a quedar cicatriz, ¿ok? Te quites o no te quites la costra, te va a quedar cicatriz, pero si te quitas esa costra antes de que se caiga sola, a lo que se refieren las viejitas de cicatrices, que te va a quedar obviamente un espacio más profundo, ¿sí? Un espacio que no va a tener tejido, porque el remodelado de la herida, ¿sí? Fue hasta donde logramos quitar nosotros o donde nos arrancamos esa costra. Ok. La migración y la proliferación de fibroblastos. Doctores, tenemos que para la reparación de los tejidos, para la cicatrización, resulta imprescindible el factor de crecimiento transformante beta. Si nosotros no tenemos esta sustancia, doctores, nunca van a migrar los fibroblastos. Entonces, necesitamos que haya angiogénesis, doctores, y que a través de la angiogénesis podamos tener en ese sitio de herida, doctores, que esté el factor de crecimiento transformante beta. Este va a ser el encargado de hacer que migren y que proliferen los fibroblastos, doctores. Si nosotros en cualquier sitio, doctores, en cualquier lugar, no tenemos una irrigación adecuada, no va a poder cicatrizar bien. ¿Por qué? Porque no va a haber factor de crecimiento transformante beta y entonces no van a llegar los fibroblastos porque no tienen de dónde nutrirse, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer esta sustancia, doctores, es que nos va a aumentar la síntesis de colágeno y de fibronectina, doctores. Al hacer esto, obviamente la reparación de la cicatriz la formación de la cicatriz va a ser mucho más rápida. Y va a hacer, doctores, que disminuya la degradación de la matriz extracelular por las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas, doctores, son las enzimas que van a llegar a ayudarnos con el remodelado tisular. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Perdón, doctora, dijo que el factor de crecimiento transformante beta llegaba entonces por los vasos. Por los vasos sanguíneos, si no, no tienen cómo llegar. La mayoría de las sustancias, doctores, enzimas, cualquier sustancia que se produce en nuestro cuerpo, ¿sí? La manera en que va a transportarse es a través de los vasos sanguíneos. Entonces, por eso necesitamos en todas las zonas, por ejemplo, en las pacientes o en los pacientes que tienen en las venas, por ejemplo. Si tienen una vena que está ocluida su luz, lo que empiezan a formar es vasos colaterales, porque todos los tejidos necesitan tener primero irrigación, porque la irrigación es importante para que todos los nutrientes y sustancias necesarias para el desarrollo de nuestras funciones lleguen al sitio que le corresponde. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Doctora, ¿me puede repetir la función de las metaloproteinasas? A ver, otra vez. Que se me podría repetir la función de las metaloproteinasas. Ok, las metaloproteinasas de lo que se van a hacer cargo es de degradar la matriz extracelular, la deshacen. Van a entrar al final de la formación de la cicatriz, empiezan a llegar las metaloproteinasas para que permitan que quede una herida de manera normal. Todos nosotros formamos cicatrices, pero normalmente formamos una cicatriz al nivel de piel. Los pacientes que tienen
una deficiencia de metaloproteinasas o está alterada la función de las metaloproteinasas, son aquellos pacientes que tienen cicatrizaciones anómalas. ¿Ok? Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Ok, entonces, doctores, los fibroblastos ya dijimos que son los encargados del depósito de la matriz extracelular. Al llegar los fibroblastos al sitio de la herida, doctores, se empieza a depositar matriz extracelular, que es la que nos va a dar precisamente el sostén y la reparación de la cicatriz. Los fibroblastos, doctores, se van a hacer cargo de la producción de colágeno y de el depósito de colágeno, doctores. Se empieza a depositar aproximadamente entre el día 3 y el día 5, una vez que se inició el proceso de reparación. Cuando hacen una cirugía, cuando son quirúrgicos o cuando los quirúrgicos hacen una cirugía y suturan, ¿sí? Más o menos en el día 3 inicia el depósito de colágeno y la herida puede empezar ya a unirse sus bordes, y en el día 5 es cuando ustedes van a ver que esa herida, doctores, ya prácticamente ustedes, si los bordes están contiguos, prácticamente está cerrada. ¿Por qué? Porque el depósito de colágeno, doctores, inició desde el día 3. Ok. En cuanto a la remodelación tisular, doctores, comentábamos que el remodelado tisular en realidad lo que hace es degradar colágenas y las proteínas de la matriz extracelular por las metaloproteinasas. Entonces, la remodelación tisular, doctores, es función de las metaloproteinasas, ¿de acuerdo? El que nosotros cicatricemos de manera adecuada y no hagamos una cicatriz hipertrófica o queloide, doctores, es gracias a las metaloproteinasas. ¿Cómo es que curan las heridas, doctores? Primero, necesitamos el proceso de inflamación. El proceso de inflamación nos va a ayudar a que se lleve a cabo la angiogénesis, la llegada de los fibroblastos, el depósito de matriz extracelular y la formación de la cicatriz. Entonces, allí dice, está el tejido de granulación y la repitelización, es decir, toda la porción inferior, doctores, toda la porción inferior en una herida quirúrgica va a ser fibrosis. Lo único que se va a recuperar es el epitelio. En la piel, doctores, por ejemplo, déjenme ver. En la piel, doctores, por ejemplo, el epitelio en la superficie, el epitelio plano estratificado queratinizado, se va a preservar. Ese sí se repara. Solo por debajo, doctores, la dermis, las fibras de colágeno en la dermis, se remolinan y forman la cicatriz. Y por último va a venir la contracción de la herida. Les decía yo, cuando ustedes hacen una herida o les hacen una cirugía, cuando ya reparó su cicatriz, cuando ya tienen la formación de la cicatriz, van a ver o van a sentir más bien cómo esa piel se empieza a traccionar, a jalar, ¿ok? Primero van a sentirla normal, que está su herida y está cicatrizando bien o está cerrando de manera adecuada, y una vez que ustedes ya ven que están unidos los bordes, empiezan a sentir que si se estiran, sintieran como si fuesen a romper
o a separar los bordes de esa herida que ustedes tienen, doctores. En realidad no es que se vayan a separar, en realidad es que viene la contracción de la herida precisamente para que se dé el remodelado tisular, doctores. Ahora bien, la curación de las heridas, doctores, todas las heridas quirúrgicas pueden tener, en realidad existen tres formas de curación de herida. Habitualmente las normales, por así decirlo, doctores, es la de primera y la de segunda intención. Se menciona también una por tercera intención, ¿ok? Que es una combinación de ambas en realidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya lo van a ver ustedes cuando estén en cirugía, cuando vean cirugía, técnicas quirúrgicas, doctores. Ahorita es importante que sepan que las heridas, ¿sí? O las soluciones de continuidad reparan por primera y por segunda intención. La de primera intención, doctores, se da o tiene lugar en aquellos procesos en la que los bordes de la herida fueron lineales o están contiguos, es decir, están juntos y son lineales, doctores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, les decía yo, si ustedes entran a una cirugía, el cirujano hace su corte y decide cómo hace su corte y qué tan grande lo hace y posteriormente sutura. Entonces, al momento de suturar, doctores, desde todo lo que son las fascias aponeuróticas hasta la piel, ¿sí? Todo quedó contiguo, doctores. Quedaron borde con borde. Entonces, no hay gran cosa que rellenar porque prácticamente todo quedó contiguo. El depósito de colágeno que se necesita y de matriz extracelular para la formación de la cicatriz es mínimo, doctores, porque casi no hubo espacio, casi no hay espacio, no hay falta de tejido entre esa sutura, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos, doctores, que a las 24 horas de que se inician o se une esos bordes quirúrgicos, doctores, tenemos que primero se va a formar un coágulo, doctores, para que permita que no siga sangrando. El hecho de que no continúe sangrando, doctores, lo que nos va a permitir es que se empiecen a formar los vasos de neoformación o el tejido de granulación, doctores. Ese coágulo forma el tapón, doctores, y permite que en esa parte, hasta donde esté desprovisto de tejido, en la parte más profunda, se empiecen a acumular los fibroblastos. Posteriormente, aquí dice del día 3 al día 7, doctores. Recuerden que dijimos que en el día 3 a 5 había un depósito, era cuando estaba el depósito de colágeno. Aquí en el día 3 a 7, doctores, es cuando ya vemos precisamente que la colágena, doctores, empieza a rellenar la herida. Vean, por ejemplo, les pone los vasitos, doctores, que si se fijan ustedes le pinta precisamente ahí unos circulitos pequeñitos rojos que representan eritrocitos, pero en realidad lo que les está queriendo decir es que son vasos de pequeño calibre. Entonces, están los vasos sanguíneos, doctores, y vemos cómo se empiezan a llegar o acumular los fibroblastos. Los fibroblastos se los pintan aquí en su libro, la figurita se los ponen así, alargaditos, porque así es como nosotros los vemos al microscopio. Todas las neoplasias dependientes de fibroblastos tienen esa forma como ausada, doctores, ¿ok? Alargadita. Es como son las células. La otra célula que les pone redonda y grande, doctores, corresponde a los macrófagos. Recuerden que de las células de la inflamación, la célula más grande, doctores, corresponde a los macrófagos. Y entonces, la producción de colágeno, doctores, el punto álgido de producción es en el día 7, doctores, a partir de que se inició la reparación. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, prácticamente toda la dermis fue reemplazada por colágeno
¿sí? Y ya lo único que le queda es reemplazar el epitelio. Y en la última imagen que les dice que lleva semanas, doctores, vean cómo la porción profunda o la porción de la dermis, que es lo que estamos viendo aquí, doctores, les pinta ahí una parte que ya no tiene función, solamente va a ser colágeno que termina siendo fibrosis, doctores. Ven todavía allí algunos fibroblastos y la porción superficial, el epitelio sí se conservó. Okay. Déjenme les muestro una laminilla con una cicatriz para que vean precisamente cómo se ve el epitelio. Me dicen cuando vean la pantalla, por favor. No se ve, doctora. Todavía. ¿No se ve? No. Ya, hasta ahorita ya está presentando. Ya se ve. Ok. Entonces, a ver, doctores, esta es una piel de una cicatriz de cesárea, ¿ok? Entonces, les muestro, es piel al final de cuentas. Entonces, toda la parte superior, toda esta parte, doctores, corresponde a epidermis y de aquí hacia abajo es dermis, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden ustedes que la epidermis tiene 7 capas, ¿sí? En la capa basal tenemos los melanocitos, que son los que nos van a dar el tono de piel. Entonces, obviamente, si ustedes se supone que de manera normal tendríamos que ver un melanocito por cada 5 a 7 células epiteliales. Entonces, si se fijan, aquí hay muchas más células de color, esas que se ven como cafecitas, estas de acá, doctores. Entonces, intuimos que ese paciente es de una tez morena, ¿ok? Entonces, tenemos la basal, tenemos los melanocitos, ¿sí? Después recuerden que la parte más amplia o más grande corresponde al estrato espinoso. Esta parte de acá, doctores, que ven ustedes como moradita, déjenme acerco, aquí hay otra donde se ve mejor. Esta capa se llama estrato granuloso o estrato granular y se llama así porque sus células tienen estos gránulos en su citoplasma, doctores. Y por último, el estrato córneo o la queratina, ¿de acuerdo? Entonces, esto todo es una cicatriz, doctores. La piel, si ustedes se fijan, se ve igual en todo el trayecto, ¿sí? Esta parte tiene anexos, ¿ok? Este es una glándula, este es un vello. Recuerden ustedes que los anexos de la piel son los vellos, ¿ok? Entonces, esto es un folículo piloso, ¿ok? Déjenme... ¿Sí? Aquí tiene su músculo erector del pelo y
Esta parte, doctores, es su glándula sebácea. Tiene una glandulita. Cada vellito, recuerden ustedes que tiene su glandulita sebácea para que lo mantenga hidratadito, ¿ok? Estas, me acerco de este lado. Estas de aquí, doctores, son glándulas apócrinas, que son también las que tenemos en la piel, pero vean, así, en esta imagen panorámica, cuando la vemos de lejos se llama panorámica, doctores. Esto es piel normal y a partir de aquí es cicatriz. Vean cómo la dermis, doctores, es colágena. Sí, es colágena, pero vean, a lo mejor no lo logran, no lo van a lograr identificar bien, pero espero que vean medio las figuritas. Vean cómo las bandas de colágena, las fibras de colágeno en la piel normal, doctores, no son gruesas, son finitas. Permítanme, doctores. ¿Qué pasó? Para dejar una solicitud o una muestra de una biopsia. ¿Traen para que se les firme? ¿O nada más en la solicitud? Pásame nada más la solicitud para que les verifique que es correcto. A ver. Y Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, con eso se queda aquí. Bien, gracias. Sí, ¿de qué? Hasta luego, buenas tardes. Ok. Doctora, su micrófono está apagado. Doctora, su micrófono está apagado.
Listo, perdón, doctores, ya no funcionaba el micrófono y tuve que salirme. No se preocupe, doctora. Ok, entonces otra vez cuando vuelvan a ver la pantalla me avisan, por favor. Ya se ve. ¿Ya se ve? Ok, gracias. A ver, entonces les decía, doctores, las fibras de colágena son estas banditas rosas que ven aquí. Así es como nosotros vemos de manera normal la colágena en la dermis. ¿Ok? Ahora, esta parte de acá es cicatriz. Vean cómo están las fibras de colágeno, doctores. Son fibras que están mucho más juntas, están plegadas una sobre la otra, doctores, forman bandas gruesas y anchas, doctores. Entonces, así es como nosotros vemos la cicatriz en la piel. Cuando nos mandan, por ejemplo, ustedes una biopsia de piel y en esa piel tiene una cicatriz, nosotros la podemos identificar porque los cambios, vean, por ejemplo, vean estas fibras de acá, y vean estas de la cicatriz, o sea, son muy diferentes las fibras. ¿Reparó el espacio hueco? Sí, pero ya no es de manera normal y además, doctores, no tiene anexos porque dijimos que no recuperan función. Entonces, esta parte de acá es la piel normal y esto de aquí es la cicatriz. Y si ustedes se fijan en toda esa parte que se ve mucho más feo, ¿sí? O se ve más irregular el tejido, ninguna de esas partes, doctores, tiene anexos, porque precisamente es una cicatriz. Se cubrió el espacio vacío, pero la función no se recupera. Vean, ¿se fijaron? Todo esto no tiene anexos porque todo es cicatriz. ¿Estamos? Sí, doctora. Sí. Sí, doctora. Okay. Ok, otra vez cuando vean la presentación me avisan. Ya, doctora. Ok, entonces decíamos que esta es la cicatrización de primera intención. Es lo que ustedes vieron en el microscopio, ¿ok? La herida la cerraron, finalmente la suturaron y los bordes eran contiguos, ¿ok? Eran continuos y eran lineales. Por eso ustedes ven así una cicatriz. Esa es la cicatrización de primera intención, doctores. La cicatrización de segunda intención, doctores, es aquella en la que los bordes quedaron cruentos o quedaron separados, doctores. Un paciente, por ejemplo, que es lo menos frecuente que sucede, pero imagínense ustedes que un paciente que operaron de abdomen, ustedes, y se infecta y se dehiscenta la herida. Dehiscenta es que se separa. Aunque ustedes lo suturaron y todo, está infectado y entonces se va a separar la herida. Va a tener que quedar así, abierta. De que ustedes la habían dejado así, resulta que la herida quedó abierta. Entonces, estas se llaman cicatrización o curación por segunda intención,
¿Por qué por segunda intención, doctores? Porque lo que van a tener que hacer es rellenar todo este espacio hueco, van a tener que rellenarlo de colágeno. Entonces, cuando tenemos una curación o cicatrización por primera intención, la formación de la cicatriz es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que aproximadamente en una semana nosotros vemos que ya esta herida, aunque tenemos los hilos, tenemos el material de sutura, nosotros vemos que los bordes de la herida están unidos, ya están pegados, están juntos el uno con el otro, doctores. ¿Por qué? Porque fue mucho más rápido rellenar ese espacio. Les decía yo que entre las células prácticamente no queda espacio y obviamente la colágena que se necesita y todos los cambios que se van a dar son mucho menores, a diferencia que si yo tengo un espacio hueco muy amplio, ¿ok? Se tiene que ir empezando a rellenar poco a poco, hasta que llenamos este espacio. Como consecuencia, doctores, tenemos que obviamente la cicatrización va a ser mucho más tardada y aparte va a quedar con defecto de cicatrización o defecto de llenado, doctores. Quedan normalmente hendidas en la parte donde estaban desprovistas de tejido. Las cicatrizaciones por segunda intención, doctores, llevan mucho más tiempo porque los bordes están separados, son anfractuosos y son extensiones amplias con pérdida de tejido, doctores. ¿De acuerdo? Y sin embargo, a pesar de eso, doctores, seguimos viendo la formación de la fibrosis y la reepitelización. La parte superior va a recuperar su epitelio. Sin embargo, no recuperan función. ¿Estamos, doctores? ¿Dudas o preguntas? Doctora, cuando hay un raspón, o sea, bueno, que es una lesión, pues, digamos, leve, Sí. lo que pasaría sería una curación de segunda intención. No, cuando son nada más así raspones, recuerden que lo único que se lesiona es la epidermis. Cuando son como las caídas de los niños y que se raspan de tiro por viaje, solamente lo que pierden es la epidermis. Y entonces, si se fijan en ellos, por ejemplo, cuando son así laceraciones, de hecho se llaman así como tal laceraciones, en la tarde-noche, si el niño se cayó en la mañana, para la tarde-noche, ustedes ya le pueden ver como si quisiera ya tener su costra. ¿Por qué? Porque fue mucho más rápido la epitelización. No hay una formación de cicatriz, porque no fue una herida profunda, solamente se forma o se inicia el proceso de inflamación, que de hecho se caen los niños, les limpian ustedes y van a ver cómo para la tardecita le empieza a salir agüita amarilla, que en realidad, doctores, es la extravasación del líquido, del contenido de los vasos sanguíneos y están llegando los neutrófilos al sitio de la inflamación. Y lo que van a hacer nada más es repitelizar sin depósito de fibroblastos ni de colágeno, doctores, ¿ok? Entonces, es diferente, no es ni de primera ni de segunda intención, porque para que necesitemos una reparación de primera intención, debemos de tener pérdida de epidermis y de dermis, ¿de acuerdo? Gracias, doctora. Doctora, ¿Alguien más? Sí. en el caso de la cicatriz que tenemos en el brazo por la vacuna, ¿esa qué tipo sería o tampoco se tomaría en cuenta? Sí, pero, por ejemplo, hablas de la TB, ¿no? Recuerden que esa se pone, lo que forman es una vesícula subepidérmica, es justo por debajo de la epidermis y por eso te queda una cicatriz. No cura, por así decirlo, si cura es una curación de primera intención. ¿Qué es lo que pasa realmente? No pierdes epidermis, lo que pierdes o lo que falta en la formación de esta cicatriz es que el depósito del bacilo que colocan en ese lugar lo que va a hacer es lesionar a la epidermis. Y si ustedes tienen oportunidad de ver a un bebecito que le apliquen la vacuna del BCG, se le forma una vesícula, una ampollita, doctores, y se ve como esa ampollita se empieza a llenar de pus, ¿ok?
es todo el periodo normal, es todo el proceso normal, pero todo lo pueden ver ustedes a través de la piel porque el depósito es precisamente justo debajo de la epidermis. ¿Se va a reventar? Sí, se va a reventar, doctores. Se les puede reventar a los bebés esa vesícula. Y va a repara realmente por primera intención, porque solamente va a reparar el epitelio. ¿Estamos? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok, entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la curación o de la formación de las cicatrices, doctores? Primero, que hay una formación deficiente de la cicatriz, es decir, doctores, que él no tenga la suficiente resistencia a esa herida y que se abra. ¿En qué paciente sucede habitualmente que haya una cicatriz deficiente, que no tenga fuerza suficiente? ¿En qué pacientes, doctores? Los diabéticos. ¿Podría ser inmunodeprimidos? Podría ser. En ellos lo que tenemos es que tarda más en formar la cicatriz por los procesos infecciosos que suelen agregarse. Recuerden ustedes que los pacientes diabéticos tardan más en cicatrizar, sobre todo si son pacientes que están mal controlados. Si tenemos pacientes diabéticos que conservan sus niveles glucémicos por debajo de los 120, 110, doctores, o sea, es un paciente diabético controlado, aunque tenga una herida quirúrgica o tenga una herida, doctores, el paciente va a cicatrizar bien, como un paciente normal. El problema que tenemos realmente con la cicatrización en los pacientes diabéticos es que la mayoría de nuestros pacientes diabéticos son pacientes descontrolados, doctores. Son pacientes que para ellos es normal tener 250, 300 de glucemias, ¿ok? Entonces recuerden ustedes que al final de cuentas la glucosa es un medio de cultivo y entonces un paciente diabético, doctores, lo que va a suceder es que su herida, al tener extravasación sanguínea, pues también tiene extravasación de glucosa, doctores. Y entonces ese sitio es un medio de cultivo idóneo para cualquier microorganismo y entonces sucede que los pacientes se infectan mucho más frecuente que cualquier otro tipo de población. Por eso, ¿ok? Y, ¿ok? Puede tener defectos en cicatrización. Las formaciones deficientes de cicatriz la vemos muchas veces en pacientes que tienen enfermedades de la colágena. Es mucho más frecuente que veamos que haya cicatrices deficientes, que no tengan la suficiente tensión o la suficiente fuerza. La segunda complicación, doctores, es la cicatriz excesiva. Y dentro de las cicatrizaciones excesivas tenemos dos tipos de cicatrización. La primera, que es la cicatriz hipertrófica, doctores, y en este caso la cicatriz hipertrófica lo que hace, cuando tenemos una herida, todos vamos a ver, o si cicatrizamos de manera normal, se debe de ver al mismo nivel que el resto de la piel, solamente vemos una línea mucho más brillante, ¿sí? Porque se ve de hecho más brillante y lisa, más lisa, doctores. Pero cuando vemos que en la herida el borde se ve elevado, doctores, está elevado, eso se llama cicatriz hipertrófica. Y la cicatriz queloide, doctores, en realidad lo que sucede es que se desborda la colágena al lado o alrededor de donde se hizo la herida. Normalmente son pacientes que vamos a ver que hacen nódulos donde tienen cicatrices. Les comento yo que, por ejemplo, a mí, donde me ha tocado ver muchas cicatrices queloides, es en pacientes que se hacen perforaciones en el cartílago, doctores. Y en otros pacientes, por ejemplo, a veces que se hacen alguna herida o alguna cirugía que tenga que ver con la línea media,
toda la mitad, doctores, la mayoría de los pacientes o de las personas, aunque no tengamos cicatrización queloide o hipertrófica, la línea media tiende a cicatrizar de esa manera. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que al final de cuentas, cuando somos embriones, doctores, nos terminamos de formar de la columna, ¿sí?, del dorso hacia el frente, y entonces ahí es donde tenemos mayor depósito de células totipotenciales. Entonces, toda la línea media, todos podemos cicatrizar de manera queloide. Por ende, a lo mejor ha llegado a escuchar o les puede tocar en alguna ocasión que, por ejemplo, alguna paciente que se someta a cirugías estéticas, por ejemplo, de la nariz, que demandan al cirujano, por ejemplo, porque dicen es que le quedó una cicatriz fea, ¿no? O sea, no es culpa del cirujano. Ahí todos podemos cicatrizar de manera queloide en la línea media. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Entonces, en este caso, esta es una cicatriz hipertrófica. Lo que vemos es que las bandas de colágeno, doctores, son más gruesas de lo normal, están más gruesas que la imagen que yo les mandé. O sea, cuando la vemos nosotros al microscopio, las fibras de colágeno son más gruesas y empiezan a formarse como en remolinos, pero se forman de manera o de forma paralela a la epidermis, doctores. Se fijan, esta es la epidermis y las fibras llevan hacia una dirección hacia allá, es decir, van paralelas a la epidermis. Esa es la característica que nosotros vemos al microscopio. Mientras que la cicatrización queloide, doctores, las fibras son aún más gruesas y tienden a ser perpendiculares a la epidermis. Si se fijan, todas pareciera que quieren llegar, vean cómo se disponen como hacia arriba, como si quisieran alcanzar la epidermis, y por eso es que prolifera más el tejido y se ven mucho más grandes y aparatosas las cicatrices de los pacientes que hacen cicatrización queloide, pero es por eso, por la disposición de las fibras de colágeno. Luego, entonces, una cicatriz hipertrófica nunca se va a desbordar por los lados de la herida. La que se desborda a los lados de la herida es la cicatrización queloide por esta disposición de los haces de colágeno. Ok, y la última complicación son las contracturas. Las contracturas, doctores, las podemos ver en aquellos pacientes que tienen pérdidas amplias de tejido, por ejemplo, aquellos que hayan cicatrizado de segunda intención y dependiendo de en qué sitio haya sido, sobre todo si hablamos de sitios de flexión, ¿ok? En los sitios de flexión, si no hacemos la adecuada separación y movimiento durante la cicatrización, lo que se forman son contracturas. Y en los pacientes que es más frecuente que veamos contracturas es en aquellos pacientes que sufrieron quemaduras de segundo y de tercer grado. Recuerden ustedes que cuando un paciente se quema, se desprende toda la piel, se desprende la grasa, los músculos incluso llegan a perderlos hasta dejar nada más el hueso expuesto, doctores, en algunos de ellos, y conforme va creciendo el tejido, pues obviamente en el proceso de reparación de la cicatriz, en la fase de la contracción de la herida, doctores, es tanta la contracción que se puede generar en el músculo que los pacientes quemados, de hecho, si se fijan, si no llevan una terapia adecuada, sus articulaciones pueden quedar anquilosadas, quedan pegadas. ¿Por qué? Por la contractura que se genera en la reparación. Es por ello, doctores, que a los pacientes quemados, por ejemplo, no se han llegado a ver que los pacientes que se queman cualquier parte del cuerpo usan, por ejemplo, si es en la cara, usan unas mascaritas que son de color piel, como si fuera una mascarita de luchador, pero es en tono piel. Realmente estas máscaras son especiales, doctores, tienen presión y se miden en milímetros de mercurio la presión que se requiere ejercer para evitar que precisamente haya una cicatrización excesiva, doctores, y que no se generen contracturas. Y se colocan estas mallitas tanto en los brazos como en la cara, y en los brazos lo hacen precisamente para mantener las manos extendidas, porque si no, la fuerza que genera el músculo y el tendón al neoformarse genera contracción, y entonces estos guantecitos lo que hacen es enderezar, alinear y
permitir tenerles una cicatrización funcional a los pacientes. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas, doctores? No, doctora, me parece que no. Doctora. Sí, una pregunta. Entonces, en la deformación deficiente de cicatriz, ¿en qué pacientes dijo que se iba a dar? La formación deficiente de cicatriz, sobre todo en pacientes que tienen problemas de colágeno. ¿Cuáles son las enfermedades de la colágena? Una que recuerden. El escorbuto. Acuérdate, es vitamina C, no colágeno. Ah, Ahí es una deficiencia de vitamina C. ¿Alguno de ustedes, bueno, a lo mejor a ustedes ya no les tocó ir al circo y ver a los contorsionistas? ¿No? Sí, todavía. Bueno, Sí. Bueno, los contorsionistas realmente lo que tienen es un problema de colágeno. Sus fibras de colágeno son diferentes, ¿ok? Entonces, enfermedades donde las fibras de colágeno son deficientes o están alteradas, la colágeno es diferente a la que debemos de tener, como Ehlers-Danlos se llama. Si buscan en su libro, allí vienen todas las enfermedades de la colágena. Son pacientes que no cicatrizan de manera adecuada, tienen hiperlaxitud de sus articulaciones, tienen dobles articulaciones por el defecto que tienen en su colágena. Los pacientes diabéticos, dijimos que también va a tener una formación deficiente de la cicatriz. En ellos, más que deficiente, que no tenga resistencia, les decía yo, es que tardan en cicatrizar por los procesos infecciosos agregados que suelen tener. Los pacientes con enfermedades autoinmunes también tardan en cicatrizar. Ay, se me pasó decirles, los pacientes de manera que sea por alguna causa externa, porque esto estamos viendo por causas internas, estos que les comenté, por causa externa, suele suceder en aquellos pacientes que hacen fisicoculturismo. ¿Por qué? Porque, o, por ejemplo, ustedes que van al gimnasio. Lo que utilizan en realidad para ponerse bien ponchadillos, o sea, no es que hagan ejercicio, doctores. Si hicieran ejercicio no estarían como luego andan ahí presumiendo el músculo. En realidad, lo que hacen es tomar algún suplemento y estos suplementos lo que tienen son esteroides, doctores, ¿ok? Ya sea que se inyecten o lo tomen o lo que hagan, doctores. El esteroide, recuerden que es un antiinflamatorio esteroideo, precisamente. Los antiinflamatorios, como el esteroide, doctores, bloquean por completo la inflamación. Y entonces, si no tenemos inflamación, nunca va a cicatrizar. ¿De acuerdo? lo mismo abarcaría, por ejemplo, para el síndrome de Ehlers-Danlos o... Ese es el Ehlers-Danlos en el que les dije, es los que tienen la piel así de liga, ¿sí? Ajá, pero bueno, recordaba que también la dermatosparaxis era un tipo, ¿no? Entonces, a ellos... Sí, pero recuerden que, por ejemplo, es toda una gama de enfermedades de la colágena. Depende de qué fibra, qué cadena y cuál sea la enzima que esté afectada, es el nombre que va a recibir cada enfermedad. Ah, ok. Pero igual entonces todos los que tengan ese tipo de síndrome o característica van a tener un proceso de cicatrización deficiente. Deficiente. No toma resistencia a sus heridas. De acuerdo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok, doctores, entonces terminamos la clase. Pablo, ya no me comentaste del examen. ¿Lo quieren hasta después de neoplasias? No, bueno, no hemos quedado bien todavía de cómo lo vamos a querer, pero sí nos vamos más por el antes. Ahorita todavía me falta mandarle la lista ya corregida y ahí se lo pongo. Sí, okay, pero yo creo que... El antes es ya. El antes sería entonces hasta el viernes, ¿verdad? Y sería ya en la facultad. Tendría que ser la siguiente semana, el examen. Ok. Ajá, entonces pónganse de acuerdo, me avisas mañana, por favor, Pablo, para que si lo quieren antes de neoplasias, lo tendríamos que hacer la siguiente semana. Y si lo quieren después de neoplasias, pues sería al terminar neoplasias. Estamos hablando de que a lo mejor en Ok, entonces... una semanita más. Sí. Ok. Les encargo, doctores, que ya
empiecen a mandar sus presentaciones, porque después de neoplasias tendrían que empezar a presentar, ¿de acuerdo? Sí, doctora. ¿Ok? Bueno, gracias doctores, que tengan buena tarde. Usted también.